Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos, a todas, a nuestras queridas madres también, por supuesto, en esta que es su marcha, la marcha 2219 de las Madres de Plaza de Mayo, 2219 jueves ininterrumpidos de lucha. Para hoy quería comentar lo que dictó en el día de ayer, un fallo muy importante que dictó el juez federal de Dolores, Alejo Ramos Padilla, un juez muy valiente, en una causa muy sensible, muy complicada, digno de destacar que hayamos llegado hasta esto, hasta la confirmación de los procesamientos, la ampliación incluso de ellos y la elevación a juicio oral de esta causa que ahora empujaremos para que finalmente sea juzgada. En el día de ayer quería darles con precisión el dato. El juez federal amplió los procesamientos de los fiscales Carlos Stornelli, fiscal federal de Comodoro Pi, de Juan Ignacio Bidones, fiscal de Mercedes, de Marcelo D'Alessio, que es el único que está preso por esto, un falso abogado que andaba pavoneándose en los medios, también del exdirector de la AFI macrista, Pablo Pinamonti, y del periodista de Clarín, Daniel Santoro. La causa, lo que el juez investigó e imputa a estas personas procesadas es la conformación de una asociación ilícita que cometía espionaje ilegal para perseguir políticamente a opositores al gobierno macrista. Y lo que logra probar esta causa también es que esa asociación ilícita estaba constituida por actores del Poder Judicial, por periodistas, por medios de comunicación hegemónicos, también por servicios de inteligencia, y esta es la gravedad institucional más importante que tiene el macrismo en sus 4 años nefastos de gestión del Estado argentino. No nos tenemos que olvidar que este fiscal, por ejemplo, el fiscal Stornelli, sigue estando en Comodoro Pi, sigue estando en su despacho dictando dictámenes, pidiendo indagatorias, hablando sobre libertad de expresión, por ejemplo, en un fallo judicial, una vergüenza. Y una vergüenza también el jefe del Ministerio Público Fiscal, sin acuerdo del Senado, que lo sigue sosteniendo. Así que tanto como Stornelli merece el juicio también el que lo sostiene, que es este señor, el jefe de los fiscales, Eduardo Ezequiel Casal. Va a seguir detrás de mí Ariel Basteiro y nos va a hablar de lo que pasó en Bolivia este fin de semana y de su proyección para toda la región, antes de, como siempre, nuestra querida Eve Bonafini. Nada más, los dejo a todos, a todas, hasta el jueves que viene. Este último fin de semana tuvimos una noticia que nos llenó de alegría y de mucha emoción. En Bolivia, el Movimiento al Socialismo, el MAS, el partido fundado por Evo Morales, arrasó en una elección sacándole 25 puntos de ventaja a Carlos Mesa, su contrincante, en la elección donde los bolivianos decidieron volver a la democracia y volver a tener un gobierno popular que dio respuestas durante 14 años a sus necesidades, a sus demandas, a sus inquietudes. Evo Morales triunfa y lo hace a través de Luis Arce, quien fue su ministro de Economía, quien comandará hacia futuro el gobierno en Bolivia. Yo tengo que retrotraerme a la última marcha de la Resistencia, la marcha número 31, el 30 de noviembre del año pasado. Para mí obviamente fue emocionante poder compartir ese escenario con un símbolo único en el mundo de la lucha, la consecuencia y la pelea por los derechos humanos, por el respeto de los derechos humanos, como son las Madres de Plaza de Mayo y Eve de Bonafini. En aquel momento nos llamaba al dolor incluso el peligro por la vida del propio Evo Morales, que había salido de una manera casi caótica gracias a Alberto Fernández y al presidente Obrador hacia México. En ese momento todavía no sabíamos si iba a venir a la Argentina. Este último año compartimos con él todo su sufrimiento, toda su preocupación para lograr que por fin se pudieran llevar adelante elecciones que en algún momento estuvieron en duda y que no dudábamos tampoco, no nos
llamaba la atención si esa elección terminaba siendo fraudulenta o se desconocía la voluntad popular, porque el gobierno de derecha, la dictadura de Áñez, de la autoproclamada presidenta, era capaz de todo. Tan capaz como haber asesinado en la masacre de Sencaba y Zacata a más de 40 bolivianos, tan previsible como haber perseguido y tener presos políticos actualmente en Bolivia, de tener exiliados, asilados en las embajadas, persecuciones por donde se las mire. Es una dictadura militar y una dictadura militar de extrema derecha, con lo cual el sufrimiento del pueblo boliviano en este año fue muy grande, pero también fue muy grande su espíritu de lucha, de resistencia, de no dejarse avasallar por esa derecha asesina, por los militares que comandaron ese golpe militar que se llevó adelante, y la lucha, la consecuencia del pueblo, de un movimiento político como el MAS, de los movimientos sociales, campesinos, indígenas, como hay en Bolivia, es el país con mayor población indígena, con mayor cantidad de campesinos, dieron vuelta lo que habían escrito seguramente en la embajada norteamericana, en el Departamento de Estado. Seguramente este triunfo en Bolivia abrirá la posibilidad de ganar en Ecuador en el mes de febrero, de incidir mucho en el referéndum que la próxima semana va a haber en Chile, y de abrir un nuevo panorama para América Latina parecido, semejante a aquel que abrió Chávez cuando por primera vez un referente popular se levantaba en América Latina, y atrás de Chávez vino Néstor, vino Lula, vino Evo, vino Correa, en Paraguay, en Uruguay, el Frente Amplio. Pudimos convertir gobiernos nacionales populares que tanta alegría y tanta respuesta dieron a su pueblo. Estos presidentes sacaron de la pobreza a 70 millones de latinoamericanos, y hoy volvemos a ese camino y a esa senda. Y en Argentina pudimos hacer mucho para colaborar y ayudar en este triunfo. Lo hizo el gobierno de Alberto y de Cristina, lo hicieron los movimientos políticos de aquí de Argentina, lo hicieron las madres, abrazando a Evo, protegiéndolo, dándole contención y fundamentalmente solidarizándonos con todo el pueblo boliviano. Por eso que este triunfo es un poco de todos nosotros, más allá que el primer galardón se lo lleva el pueblo boliviano y Evo Morales, también es de Eve, es de aquellos que estuvimos trabajando, peleando, luchando para que por fin nuevamente en Bolivia tengamos un gobierno popular, un gobierno de izquierda, un gobierno que siga el camino que Evo abrió en el año 2006 y que tanta alegría y tan particular fue para todos los latinoamericanos. Así que un gusto estar aquí con ustedes y seguramente que esta lucha, como dice Eve, la única lucha que se pierde es la que se abandona. Así que vamos a seguir peleando. Gracias. Bueno, voy a empezar por algo que nos preocupa a todos, que es esta pandemia que no nos deja, que ha subido un montón en una cantidad de muertos, una cantidad de infectados, aunque se curen muchos, como es verdad, que se curan muchos, que a muchos no les agarra tan fuerte, pero esto es por la indisciplina. Creo que hemos tenido mucha indisciplina, se jugó a que podemos estar en la calle, a que podemos estar en los bares, a que podemos ir a comprar, y el virus crece. Así que tenemos que seguir quedándonos en la casa, por favor. Quedémonos en la casa porque es un daño para todos. En vez de diciembre vamos a salir en marzo, y en vez de marzo seguimos así, no vamos a poder salir nunca a la calle hasta que no salga la vacuna. Así que es muy serio esto que pasa. No sé si Pino escucha lo que decimos las madres, pero le deseamos que se mejore porque está bastante delicado. Pasó un comunicado que dijo que no se siente nada bien, que hace mucho que está internado, así que le mandamos un beso y que se mejore. Le deseamos lo mejor. Así que por favor quedémonos en la casa, no sigamos jugando al gato y al ratón. Quiero decir algo sobre lo que pasó ayer en esta toma de tierras, con toda esta... Grabois es un funcionario público, no puede jugar al llanero solitario. Es un funcionario público. Si quiere hacer teatro, vaya al teatro. Si quiere jugar al llanero, que juegue al llanero, pero que no sea funcionario. A mí me dio mucha vergüenza que un funcionario hiciera lo que hicieron ayer.
me da vergüenza haber provocado todo eso, que él sabe muy bien que lo provoca, que se deje de jugar al llanero solitario. Es un funcionario público. Para hacer eso no tiene que ser funcionario. Si lo hubiera hecho no me importa, cada uno hace lo que quiere con uno. Pero él está poniendo en juego muchas cosas con esto. Me parece que es muy desagradable que haya jugado a eso. Para jugar a eso tiene que ir a otro lado. Estoy muy enojada con eso. Otra cosa que quiero hablar, que me pareció espectacular, es que el señor presidente está proponiendo el UNASUR nuevamente. Va a trabajar para eso. Es tan necesario. Tenemos Chile, tenemos Correa, ganó Evo, estamos nosotros, Venezuela. Estamos todos ahí y nos necesitamos unos con otros. Esto de la idea de San Martín y de Belgrano, esta Latinoamérica unida, es necesaria. Me parece muy bien que el señor presidente, después de haberle dado tanta mano a Evo, que tome esta decisión de pelear por el UNASUR, que es una cosa muy, muy importante para todos nosotros. Y lo que más me impactó ayer fue la película de Francisco, el Santo Padre, con esta decisión. Este Papa nos viene sorprendiendo desde que asumió como Papa. No sé si ustedes se acuerdan cuando les dijo a los jóvenes que hicieran mucho lío. Que a los jóvenes no precisan mucho para decirles que hagan lío, porque ellos están siempre con ganas de hacer lío. Y fue dando pasos que para la Iglesia eran como inesperados. Esto de hacerles casas allá adentro del Vaticano a los pobres, para que no duerman a la intemperie, porque en el Vaticano que tiene todo así como una recoba, dormían cantidad de pobres ahí. Y él les hizo baños y duermen ahí, y como una casa, como casitas, no sé cómo es lo que hizo. O sea que él va haciendo cosas que el Vaticano no estaba preparado para eso. En algunas cosas tiene mucha soledad. No es fácil. Esto de ayer de aceptar el matrimonio entre los mismos sexos, darle esa palabra, ese aliento, no esa locura que decía que era una enfermedad. Los enfermos eran los que decían eso, los obispos, los curas, los papas. Muy terrible era. Era como un desprecio muy grande. Y ahora ya los había recibido, decía un grupo de travestis grande hace como 2 meses. Yo decía, ¿qué vendrá tras de esto? Pero nunca me imaginé que el matrimonio igualitario iba a ser parte de un tema, de una película y del Vaticano, ¿no? Así que también uno, cuando pasan estas cosas, se pone muy contento, porque la Iglesia tiene que reformar muchas cosas, hay muchas cosas para transformar. El próximo paso sería fantástico esto de aceptar a los curas casados, porque hay muchos curas casados que siguen dando misa, que siguen haciendo sus cosas, me parece bien, no se han ido de la Iglesia, pero la Iglesia los tiene ahí como arrinconaditos. No los echan, pero no los tiene como aceptados. Y me parece que también es una cosa muy importante, porque cuando uno escucha a muchos curas hablar de la familia y de la maternidad y de la paternidad, y ellos nunca formaron una familia ni tuvieron hijos, no pueden hablar ni dar consejos sobre lo que no conocen. Entonces sería sumamente importante esa aceptación. El que no se quiere casar, que no se case, bueno, hace voto de abstinencia, fantástico. Pero los que sí se quieren casar y los que sí tienen compañera, que sean aceptados, que no sean mirados como sapos de otro pozo. Porque esos curas tienen una conciencia de la familia, del hambre, de los niños, de las mujeres, que no es la misma que lo de los otros. Es absolutamente diferente, tienen mucha más pasión por lo que hacen, se juegan mucho más. Hay muchos, no son tan poquitos, hay muchos. Curas casados hay desde hace muchísimo, porque a mi hijo mayor lo casó un cura casado, que hacía su misa y tenía sus cosas también, ¿no? Hacía casamientos y todo. Un cura casado colombiano. Y mis consuegros, que eran muy católicos, estaban buscando a dónde estaba el crucifijo para casarlo, ¿no? Y el sacerdote, así muy evolucionario, muy revolucionario como eran esos, no le daban tanta importancia a una cruz en una mesa, sino a lo que ellos iban a decir.
Y la verdad que prepararon el casamiento una cosa hermosa, con canciones, con una entrega, con una participación de la iglesia de amor que no se podía creer. Yo nunca vi una cosa tan linda y tan hermosa. Y eso me parece que tiene que ver con cómo ellos, ya hablamos de hace 50 años, ¿no? 70 años. No, 50 años. 50 años. Porque mi hijo tenía 25 años. Así que la verdad que a mí me emocionó muchísimo eso. Y ese sería el único paso que le falta, el más importante. Después hay muchas cosas, que haya monjas que sean papas, que sean sacerdotes. Esa igualdad también es necesaria, pero no es tan importante como estas otras cosas que me parecieron. Esto de ayer fue una bomba, porque todo el mundo entero está hablando. Y él lo hace con tanta humildad y con tanta seriedad y con tanta riqueza. Bueno, las madres seguimos trabajando, haciendo muchas cosas, participando. Se cumplen 10 años también de la muerte del padre Cajade, que también era un sacerdote casado. El padre Cajade era un hombre tan metido con los que no tienen. El padre Cajade lo hizo sacerdote plaza. Me acuerdo que era un día antes de Navidad. Me cuenta él, cuando nos hicimos muy amigos, me cuenta que como Plaza no lo quería porque ya él tenía ideas muy revolucionarias, lo mandó a Punta Lara, a un lugar que era una parroquia, pero una iglesita pero abandonada, hecha todo con palos, con cosas de Punta Lara, que había sido alguna vez, había tenido un sacerdote, pero después se vino abajo, y cuando fue no había luz, nada, tuvo que salir a comprar velas. Se sentó como muy desilusionado, como desanimado, porque su primer día de sacerdocio estaba en un lugar que tenía que pensar que lo tenía que hacer de nuevo. Se sentó en unos palos con una madera que era como una especie de banco a pensar. Fue a comprar las velas, prendió velas para no estar en la oscuridad. Y en eso vienen 3 pibes corriendo y le piden que los ayude, que los corría la policía. Y él los esconde. Era fácil esconderlo en un lugar tan feo. Y le dice que él era sacerdote que había llegado recién, y la policía se va. Y entonces él piensa que es Dios que le dio ese mandato ese día a quién tenía que ayudar. Y empezó a buscar a todos estos pibes que tienen pequeños problemas, que roban un alfajor, y empiezan con eso y después ya están metidos en algo que no pueden salir. Y armó un lugar maravilloso. Consiguió cualquier cantidad de hectáreas, tenían panadería, tenían animales, siguió la fundación. Trabajó mucho con Alicia Kirchner. Me acuerdo que el día que Alicia le mandó un freezer lleno de carne, además regalado el freezer lleno de carne, y después yo no podía creer, lloraba que su gente iba a comer carne. Consiguió que los pibes que recogía, que traía o que llegaban y él los recibía a todos, a nadie le decía que no, ni le preguntaba de dónde venían. Consiguió que los pibes que tenían alguna discapacidad atendieran los kioscos de las estaciones de tren. Hizo un laburo, se murió muy joven, tenía 36 años. Yo lo acompañé mucho porque él quería irse a Cuba, tenía cáncer, pero bueno, ya estaba muy grave y bueno, no hubo forma, no hubo casos y no lo pudimos salvar. Pero ahora, a los 10 años de su muerte, están haciendo una actividad muy importante los chicos que siguen con eso. Hay un grupo grande que siguen con lo mismo, que están trabajando mucho, que, claro, la figura de él era una figura muy aglutinante, ¿no? Y él era un cura casado. Un cura con compañera, no sé si estarían casados o no. Así que de esos curas hacen falta, porque tienen como otra fuerza. Y otra humanidad. Así que me parece que ese paso que no es muy grande, y que las madres tuvimos que empezar a entender a partir de Esther Cariaga. Ella fue la que nos dijo que había otra iglesia, que no era la que conocíamos nosotros, que no era la iglesia esa iglesia que repudiábamos y que rechazábamos. La iglesia de Plaza, la iglesia de Tortolo.
La iglesia que denunciaba a nuestros hijos. En Córdoba había un cura que denunciaba a todos los pibes que eran un poco revolucionarios de las escuelas católicas. Y los levantaban así, se los llevaban y nunca más aparecieron. Ese odio que teníamos, esa bronca contra ellos, cuando nos reuníamos con Esther un día, yo les voy a traer a uno y trajo un cura que nos habló de esto que yo les estoy hablando ahora, hace 40 y tantos años. Me acuerdo que estábamos en la casa de Juanita y no podíamos creer que un sacerdote nos hablara así. Y era amigo de Esther. Y ella fue la que nos mostró que había otra iglesia. Yo había conocido la otra iglesia, pero me parecía que era la que me había traído mi hijo que venía de Colombia, que no era la que teníamos acá, pero sí también acá había. Lo que pasa es que no nos conocíamos las madres. Por eso estaban los palotinos. ¿Por qué mataron a los palotinos? Porque escondían a nuestros hijos. Cualquier pibe que se disparaba y que quería un lugar para esconderse iba a los palotinos. Ellos siempre les abrían la puerta. Y mataron a 5 sacerdotes en una sola noche. Los emboscaron en su propia casa. Y ahí empezamos a ver que sí, que había otra iglesia que es la que queríamos, la que queremos todos, ¿no? Así que bueno, todo esto se lo quería contar por esto que pasó ayer, por esto del padre Cajade. Y ahora el martes, se van a cumplir 10 años que Néstor se cambió de casa. Él cuando mataron a Mariano, él dijo que lo habían matado también a él. Me contó Cristina que cuando escuchó por la televisión lo que había pasado, cambió de color, se puso rojo. Lo conmocionó, de verdad que le pegó en el corazón, como dijo él. Así que yo le hice una carta, que salió en un libro ahora, y la quiero compartir con ustedes, porque a veces uno no sabe cómo expresarse, cómo agradecerle, cómo contarles a los pibes jóvenes que no lo conocieron, que siempre sienten hablar de él. Y entonces, hoy que había muchas cosas para hablar y muchas cosas para decir, voy a tratar de leerles esta carta que hice para Néstor. Al imprescindible Néstor, desde mi cocina, del año que quieras. Querido hijo y compañero, te escribo para compartir algunos momentos que me hiciste vivir intensamente. Desde bajar los cuadros con aquel Proceda, hasta darnos una parte de la ESMA, pasando por acelerar los juicios, tu paso por mi vida fue como un huracán que limpió mi cielo. Quiero que recordemos juntos tu sabiduría al dedicarle tanto tiempo a las pibas y a los pibes, siempre con una sonrisa, con un abrazo, un gesto de amor, haciendo crecer en ellos la pasión por la política, sin dejar de vivir en libertad y con sus sueños. Estos millones de hombres y mujeres que se formaron con vos son los que hoy participan en este gobierno, con la humildad que te copiaron, la sonrisa en los labios y el dolor por los que menos tienen. No sé si sabés que ocupan secretarías y ministerios y otros lugares, porque la mayoría dijeron, donde hagamos falta, con la fuerza, la humildad y la lealtad, ayudando a los que menos tienen o nada tienen. Esto demuestra que fuiste un gran maestro de la política y de la vida, Néstor. Yo sigo cumpliendo años
Así que en algún momento nos encontraremos en alguna nube tormentosa, con rayos y truenos, como fueron nuestras vidas. Querido mío, tus sueños junto a este gobierno los estamos reconstruyendo de a poco, porque el ataque de distintos virus es permanente. Nos quieren paralizar, pero no pueden. Desde donde estés, por favor, ayúdanos a pelear por esta amada patria, para que se recupere el trabajo, la vivienda y los placeres de la vida, que son un derecho de todos. Néstor, te llevo en mi corazón, te abrazo fuerte, te sueño muy cerca cada noche y te digo, hasta siempre, querido hijo, compañero del alma, Mamaero. Hasta el jueves que viene.